Ok, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que se encuentre usted sintonizándonos el día de hoy. Vamos a platicar, vamos a tener una interesante plática y charla con Alex Toledo. Hay amores que se van a veces sin despedirse y otros que duele incluso cuando ya no están. El invierno entre nosotros es la nueva novela de este autor que estaremos aquí, con el que estaremos platicando. Y bueno, este libro se adentra justo en ese territorio donde el amor deja de bastar, pero la dignidad y el amor propio comienzan a florecer. En sus páginas, el autor nos lleva por el paisaje helado de una ruptura, ese momento en que uno pues tiene que soltar a veces pues esos sentimientos, ¿no? Sin entenderlo todo y aprender a vivir con lo que duele. Como diría Schopenhauer, porque no hay antídoto contra el dolor causado por los encuentros. Con la sensibilidad que lo caracteriza y ese tono honesto con el que habla de las emociones en redes y en sus textos, Alex nos invita el día de hoy a mirar al final de una historia no como una pérdida, sino como una oportunidad para regresar a uno mismo. En esta plática, pues nos abre una puerta a ese nuevo libro y a las preguntas que surgen cuando el amor se acaba, que son muchas, pero el cariño permanece. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gris, muy feliz de estar aquí contigo y pues hablar de esta nueva historia que traigo bajo el brazo. Claro que sí, el invierno entre nosotros parte, por lo que pude percibir, de una idea pues bastante humana cuando el amor ya no basta. ¿En qué momento supiste que querías escribir sobre el final y no darlo como el inicio de una historia? Fíjate que este libro es algo que ya tenía ganas de hacer desde hacía ya un par de años, pero en el Inter se cruzó mi libro anterior, que es El sueño en el que me sumergí, que, long story short, es básicamente la historia de cómo casi me muero, porque tuve un accidente y fui al hospital, estuve intubado un mes y medio, etcétera. Entonces fue una experiencia cercana a la muerte. Y entonces yo tenía que escribir sobre esa experiencia, ¿no? Entonces en el camino se cruzó mi libro, El sueño en el que me sumergí, eh, y retrasó un poco la escritura de este libro, ¿no? Entonces, realmente abordar la idea de la pérdida, de la ruptura, de cómo una relación a veces ya no da para más porque el amor no es suficiente, como acabas de decir, es algo que ya tenía en los planes, porque casi siempre se habla sobre, e incluso yo mismo lo he hecho, se habla sobre reconstruirnos, encontrar el Ujú. amor, volver a confiar, sanar el corazón, construir mejores relaciones, pero muy poquito se habla sobre aceptar la pérdida, sobre aceptar la ruptura, sobre aceptar que irse a veces es la única opción y la mejor, ¿no? Que a veces por más historia, por más que hayas compartido con alguien, el amor ya no es suficiente, ¿no? Y ese amor no hace que las relaciones duren por siempre. Entonces, a mí me parecía muy interesante meterme como un poco a chismear en la cotidianidad, en la intimidad de una relación de pareja y qué es lo que los lleva a que el invierno se cuele, ¿no? Esa fue como la primera pregunta. Si yo fuera un fisgón en la vida de una pareja, ¿qué vería yo? ¿Qué grietas observaría yo por las que se cuela el invierno? ¿Cómo sería, no? Entonces, cuando yo me planteé esa pregunta, fue para mí más fácil construir esta relación de estas dos personas, y por eso el libro está escrito en formato doble. Hicimos un Ujú. libro doble. Por un lado puedes leer una cara de la moneda y al voltear el libro al revés puedes leer la otra parte, porque me hubiera parecido muy aburrido narrar esto desde un solo punto de vista. Yo quería tener los dos. Y además es un juego un poco engañoso también para el lector, para que tome partido, ¿no? Por el lado que empiezas a leer, igual y te identificas, pero cuando leas la otra parte, va a haber cosas que no se mencionaron en la parte anterior y eso ahí te pone en un dilema, ¿no? Porque eso pasa en las relaciones de ruptura, ¿no? En las parejas que terminan. Cada quien contamos nuestra versión de los hechos, siempre hay dos versiones de los hechos y para bailar un tango, pues se necesitan dos, ¿no? Así es, fíjate que, bueno, justamente me acabas de responder una pregunta que tenía, pero escuchándote compartirnos sobre este interesante punto, se me vino a la mente una canción muy de antaño que quizás conozcas, se llama La Tirana, dice, según tu punto de vista, yo Ajá, soy la mala. yo soy la mala. Vampiresa en tu novela, La Gran Tirana. Y tienes toda la razón porque la historia o la verdad, cuando quieres reunir evidencia sobre una verdad, no es nada más verlo desde un punto de vista. Muchas veces, por ejemplo,
en un accidente de tráfico. Tiene que estar las dos personas que fueron parte, el que estaba Así quizás en es. la esquina, el que se encontraba por detrás, enfrente. Entonces, de esa manera estructuras para poder llegar a la verdad. Entonces, esta historia, como bien dices, y me encantó cómo lo compartiste, cuenta justamente desde esas dos perspectivas de estas personas en una relación. ¿Cómo encontraste ese equilibrio para narrar ambos lados de una ruptura sin tomar partido? Bueno, creo que la forma en la que pude alejarme un poquito es la manera en la que yo lo hago cuando doy terapia, ¿no? También soy psicoterapeuta, entonces en algún punto me volví un narrador aunque el libro está escrito en primera persona desde los dos puntos de vista, siempre mantuve yo un poquito esta práctica terapéutica en donde pongo un límite, ¿no? Para que no Ujú, fuera yo dando mi opinión, ¿no? O para que no fuera yo siendo más subjetivo, ¿no? Más bien lo que traté de hacer era justo ser como mediador entre estas dos partes, ¿no? Fue un poquito un ejercicio de disociación en donde me dividí en dos y en un tercero que era como este referee y yo era el mediador entre estos dos puntos de vista, ¿no? ¿Qué pasa con uno? ¿Qué contestaría el otro? ¿Qué llevó al otro a decir esto? Entonces, esos pequeños juegos mentales en las relaciones a mí me permitió construir esta narrativa a dos voces para que fuera como muy auténtica, muy universal y que no cayera también como en estos sesgos o lugares muy, muy comunes de las rupturas, ¿no? Por ujú. supuesto que la ruptura en sí mismo ya es un lugar muy común. Todos hemos terminado una relación en algún momento de la vida, pero un diferenciador en esta historia es que aquí creo que por primera vez me estoy centrando en hablar de una relación más adulta, ¿no? Eh, Al inicio de la historia, cada una de las dos partes, de hecho ese es el prefacio, comienza con la historia de cómo se conocieron, ¿no? Y se deja muy claro desde el principio de ambos lados que llevan 6 años de relación y que están en vísperas de cumplir 7 años juntos, pero que las cosas ya no son iguales, ¿no? Entonces, yo quería abordar esta historia desde la perspectiva de una relación ya de tiempo, más madura, más adulta, dos personas que ya viven juntas, que ya construyeron la vida juntas desde hace tiempo, y qué difícil es de repente dejar esa vida que construiste al lado de alguien, ¿no? Mm. Lo vemos en los divorcios, ¿no? ¿Cómo te separas de alguien con quien pasaste 10, 15, 20, 30 años, ¿no? No es fácil, y eso es lo interesante, cómo separas todo eso, cómo recuperas esa vida que era tuya antes de construirla al lado de alguien, ¿no? Como terapeuta, ¿cómo acompañas a quienes atraviesan un duelo? Porque al final del día es un duelo de una pérdida. En este caso es de una relación, quizás que no terminó mal, pero simplemente terminó. Pues es desde la perspectiva de la aceptación y de la toma de responsabilidad, ¿no? En terapia lo que yo hago es trabajar desde la perspectiva de la toma de responsabilidad, ¿no? Sí te puede doler, sí puede ser una pérdida, sí es válido que lo sientas, pero vamos a ver qué de tu lado también motivó a que esto terminara, ¿no? Ujú, Porque es que luego es muy fácil caer en el banco de la víctima y lo vemos en la historia, en el libro. Yo a propósito a veces pongo a uno de los personajes como en el banco de víctima justo para que el lector diga, ay, pero si tú también hiciste esto, ¿no? Justo, porque eso es parte también, ¿no? Y a veces en la vida real, en una ruptura, adoptamos ese papel ujú. porque es cómodo, porque es fácil y porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú a alguien le preguntas, bueno, sí, pero tú de qué eres responsable, como que el cerebro entra en un estado de pausa, porque dices, pero ¿cómo voy a ser yo responsable de esto si a mí me terminaron, si a mí me dolió, si a mí me hicieron sentir mal, ¿no? Es que de los dos lados hay responsabilidad, ¿no? Siempre hay responsabilidad de ambos lados y hacernos cargo de esa responsabilidad nos alivia la pérdida, nos alivia el dolor de la ruptura, porque nos damos cuenta que pues también nosotros provocamos muchas cosas que llevaron a la ruptura, ¿no? Un ejemplo muy simple siempre es con las rupturas que terminan, por ejemplo, por infidelidad, ¿no? Ujú. Sí, sí sabemos que la otra persona te pudo haber sido infiel y tiene su responsabilidad porque te fue infiel, porque te engañó. Pero de tu lado, vamos a ver qué es lo que quizá tú también dejaste de hacer
Ujú. que se transformó en una infidelidad de la persona, no que te hace responsable, porque la infidelidad la cometió la otra persona, fue su decisión. Esa persona eligió tomar esa salida, no le pusiste una pistola para que tomara esa opción, pero una infidelidad no es gratis. Y no. Siempre hay una razón y hay N mil razones para ser infiel. Y Y a bueno, veces un, me imagino que una de ellas también tiene que ver con la misma forma de ser de esa persona. Y ahí es donde claro, entra otra cuestión muy interesante que me gustaría abordar contigo es qué hizo a esa persona que fue o que recibió este trato injusto que se haya inmiscuido con alguien así. O sea, ¿qué fue lo que te hizo conectar con una persona exacto, que a lo mejor desde un inicio tú ya estás viendo esas, ¿cómo les llaman las ahora las señales, banderas rojas, ¿no? O exacto. señales. Y entonces, pues ahí entra otro tipo de análisis interno, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que ya no eres tan víctima, ¿no? Ya no Ujú, somos víctimas, es que yo también hice cosas, yo también dejé de hacer cosas, ¿no? Em, Muchas veces yo he tenido en terapia, personas que me han dicho, es que mi pareja me fue infiel, ok, vamos a analizar qué pasó. Y de repente descubrimos que, no sé, esta persona llevaba 3 años ujú, cuya única relación más estable era su trabajo y se olvidó de la pareja. claro. Claro, la pareja tampoco tenía por qué adoptar la primera opción de la infidelidad, ¿no? Porque lo lógico hubiera sido, oye, me estás abandonando, ¿no? Pero pues ya vemos que hay un trasfondo, ¿no? Pues, tú también te volviste dependiente de tu trabajo a un extremo que olvidaste a tu pareja, dejaste de darle atención a tu pareja. Tu pareja lo gestionó mal, pero tú también no supiste gestionar el tiempo en pareja. Y pues claro, tu pareja empezó a buscar en otros lados lo que tú le dejaste de dar, ¿no? Entonces, y así con otros temas en la relación, ¿no? Porque no todas las relaciones terminan por infidelidad, ¿no? Pero siempre hay responsabilidad de los dos lados, ¿no? Y al final, en este libro, en El invierno entre nosotros, lo que yo hago un poco también es confrontar a estos personajes con sus propias responsabilidades, ¿no? Porque de ambos lados hicieron cosas, Por supuesto. ambos dejaron de hacer cosas por la otra persona, y eso fue lo que hizo que el invierno se colara en esta relación y que ya no tuviera forma de sanarse. ¿Cómo fue emocionalmente el proceso de escribir esta novela para ti? ¿Fue una catarsis personal o un espejo de historias que te rodean a ti como terapeuta y comunicador? Creo que fue un espejo de las historias que yo he podido escuchar en terapia, de las personas que he podido ayudar, pero también no pude evitar que fuera un poco una proyección de preguntarme yo, ¿qué haría yo si terminara yo mi relación en este momento? Yo llevo una relación de 8 años, ¿no? Y yo no pude evitar un poco espejearme en esa historia y decir, híjole, ¿qué pasaría si yo de repente terminara mi relación de 8 años? Ya vivimos juntos, nos, nos aventamos a créditos juntos. ¿Qué pasaría, no? Entonces, como que yo me proyecté un poco en esa situación, tuve que ponerme un poco en esos zapatos de qué haría yo si terminara mi relación. Y desde ese supuesto imaginario también fue más fácil escribirlo, ¿no? Ujú. Porque me tuve que poner un poco en ese supuesto. Y eso también, sí, sin querer me espejeó un poco y bueno, ahí hay una mezcla, ¿no? Entre esta proyección personal y las historias que yo he podido escuchar de las personas que me rodean, de mis consultantes, y saber cuál es el gran abanico y matices que se viven en una relación de pareja y en una ruptura, ¿no? Bueno, obviamente, pues tú tienes ya toda este expertise y todo este tiempo que has tenido oportunidad, como bien dices, tanto de escuchar a personas a las que has podido ayudar o acompañarle, y también desde ahora tu punto de vista, o sea, como tomándola desde tu propia perspectiva. Pero si nos vamos un poquito, a mí me gusta mucho todo este tema, también entre lo poético y como bien escuchaste, de repente me gusta también traer, pues esas quotes o esas, eh, pues sí, o sea, quotes, Citas, exacto, gracias, citas que alguien más hace. Y se me vino a la mente así ahorita mientras estabas compartiendo un pequeño y breve poema de Jaime Sabines que dice que del adiós no se dice acude a nuestros ojos, a nuestras manos, tiembla, se resiste. Dices que te esperas y desde entonces sabes que el adiós es inútil y triste. ¿Crees que aprender a soltar también es una forma de amor más madura? claro. De hecho, esa es como la lección del libro.
aprender que en soltar a alguien y en decir adiós también puede haber mucho amor. Esa fue una de las primeras, creo que esa es la tesis del libro, ¿no? ¿Cuánto amor puede haber en una ruptura? ¿Cuánto amor puede haber en soltar a alguien, no? Porque muchas veces pensamos en la ruptura desde el drama, ¿no? Desde Ujú. los gritos, los sombrerazos, las demandas. Y sí ocurre, claro, por supuesto que pasa. Pero también hay rupturas que no por no tener drama son menos dolorosas, ¿no? Hay rupturas que también duelen, ay, en silencio y no por eso son menos dolorosas, ¿no? ¿Qué pasa con esas rupturas también, no? Donde ya también todo está mal, donde ya también no hay nada que rescatar, pero no necesariamente termina en un drama de telenovela, ¿no? Y yo justo me pregunté eso, ¿cuánto amor puede haber en terminar a alguien? ¿Cuánto amor puede haber en irte de una relación? Y creo que sí hay amor en decirle a alguien, por el amor que alguna vez nos tuvimos, lo mejor es dejarnos ir, soltarnos, como último acto de amor, ¿no? Mi último acto de amor hacia ti es soltarte y que me sueltes, porque seguirnos haciendo daño ya no es amor, ¿no? Entonces yo sí creo que en soltar a alguien puede haber amor, no solo hacia esa persona, sino también hacia uno mismo, ¿no? Por el amor que me tengo, no me puedo permitir quedarme donde ya no hay lugar para mí, ¿no? Entonces sí creo que hay amor y creo que ese es como uno de los mensajes que me gustaría transmitir a la gente a través del libro, ¿no? Que a veces en soltar algo que amamos también hay mucho amor y es necesario soltar esos inviernos para que después lleguen otras primaveras, ¿no? Así es. De hecho, me encanta esto que compartes. Y algo más que también observé, por ejemplo, en tus redes sociales, has escrito cosas muy poderosas. Algo que me saltó bastante fue que tú compartías que no todo lo roto necesita arreglarse. Así ¿Cómo es. aprendiste a reconciliarte con esa idea en lo personal, especialmente viniendo de un entorno, pues, donde todos queremos de alguna manera sanar rápido? Abrazando mis propias roturas. Yo creo que justo he atravesado momentos. Una de las cosas que me llevó a estudiar psicología fue sanarme yo, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasa a muchos que estudiamos psicología. Creo que empezamos a estudiar psicología más que para ayudar a otros, para ayudarnos a nosotros, ¿no? Y lo he podido constatar con otros colegas y amigos. Y yo creo que en el proceso, en mi propia historia, también atravesé procesos donde yo quería sanar rápido, ¿no? Y entré en esta obsesión de sanar, mejorar, mejora continua, mejora personal. Y vivía obsesionado y vivía más roto porque no sanaba como tenía que sanar o como se suponía que debía sanar. Y bueno, es muy cierto lo que dicen que con la edad uno se vuelve más sabio, más paciente, aprendes más cosas. Y si yo pudiera decirle a mi yo de 22 años, oye, no te obsesiones con sanar ahorita, ¿eh? Es más, te vas a seguir rompiendo más adelante. No, no, ni te apures por sanar, ¿eh? Vas a tener mucho tiempo para hacerlo, pero ahorita de nada sirve que te obsesiones. Y creo que esa conclusión fue a raíz de mi propia experiencia, ¿no? Y ahora es lo que yo, justo por el Día Mundial de la Salud Mental, subí ese video, ¿no? Ujú, Porque después de la pandemia, como que todo el mundo entramos en esta ola de sanar, ¿no? ujú. Y llegar a un punto a un sumum de perfección personal en donde ya somos sanos emocionalmente y hemos podido con todo. Y eso también se vuelve parte de una presión social, ¿no? Quien no está sanando, pues lo está haciendo mal, ¿no? No está siendo un adulto funcional, no te estás haciendo cargo, ¿no? Y veo mucha gente como en esta obsesión de sanar, la mejora continua, ser mejores Ujú. personas cada día, alcanzar nuestro máximo potencial. Y de repente eso se vuelve una carga. Y yo quería transmitir ese mensaje a la gente. No es necesario sanar todo ahorita. No hay prisa. Y hablando de eso, justamente, qué padre que tocas este tema de la salud mental, algo que afortunadamente ya en nuestros días tiene un poquito más de apertura, ¿no? Y que la gente ya puede, pues, reconocerlo y platicarlo. Así es. Pero todo también tiene que ver, como bien dices, en detenerse, respirar y no buscarle como que en la inmediatez el sentido a todo. ¿Cómo aplicas esto en tu proceso creativo? ¿Te permites también escribir desde la pausa, no desde la urgencia? Sí, yo, yo digo que soy
un escritor muy poco disciplinado. Yo tengo amigos escritores que son muy disciplinados de no, 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 yo todos los días dedico un par de horas a escribir y hago un ritual casi, casi, y está muy bien. El proceso creativo es muy personal. Yo la verdad es que no. Yo la verdad es que soy muy indisciplinado. Pueden pasar semanas sin que yo me siente a la computadora. Lo que sí hago es que constantemente estoy vaciando ideas en mis notas del teléfono y de repente se me ocurre una frase o de repente se me ocurre un texto y los vacío y los escribo. A veces en mis redes sociales suelo subir pequeños textos, pequeñas como poemas o prosa poética que es como le doy salida a esas ideas, pero yo escribo justo desde la necesidad de cuando estoy inspirado, ¿no? De cuando tengo algo que decir. Em, la verdad es que si no tengo algo que decir o si no tengo ganas de comunicar algo que a mí me parezca importante, yo puedo pasar meses sin sentarme en la computadora, la verdad. Yo escribo hasta que me cruzo con una idea que me parece lo suficientemente interesante como para desarrollarla. Porque si yo escribo desde esta urgencia, desde esta necesidad de publicar algo, pues voy a escribir cualquier cosa, ¿no? Y Ujú, de repente me voy a convertir en ese autor que publica y publica y publica y entonces pierde un poco de sustancia, ¿no? Yo no. La verdad es que me gusta darle espacio a cada libro, me gusta darle como su tiempo a cada texto, tanto como para escribirlo como para promocionarlo. Y ya después de todo ese proceso, entonces sí me pregunto, pues ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué más voy a escribir? Y con el tiempo, a las semanas, de repente, algo se me ocurre, ¿no? Ya sé que así funciona. Entonces, cuando yo escucho a mis colegas escritores o escritoras hablar de sus procesos creativos, ay, luego sí digo, híjole, yo debería de ser más disciplinado, ¿no? Pues fulanito todos los días a las 6 de la tarde se siente a escribir y tienen sus notas. Pero no, yo la verdad es que no, yo a veces me puede llegar el rush en 3 meses y en 3 meses no me paro de la computadora, ¿no? Así, este, desayuno, como y ceno frente a la computadora porque estoy escribiendo algo que de repente lo tengo que hacer en ese momento porque si no se me va a pasar la idea y la inspiración, ¿no? Pero sí he aprendido que en esto de escribir hay que escribir desde la autenticidad por comunicar algo importante para la gente. Y yo personalmente tengo la filosofía de hacer libros atemporales ujú, que puedan ser leídos en cualquier etapa de la vida, y que sean libros a los que las personas siempre puedan volver cada vez que los necesiten. Porque hay libros que leemos una vez y no volvemos a leerlos, ¿no? Porque pues ya lo leí, ¿no? O ujú. sea, ya sé de qué Y va hay o otros de referencia, ¿no? Hay otros que tienen tanta riqueza que al que final de siempre cuentas vuelves. regresas, claro, Sí, porque yo, son frases que pueden alimentar tu autoestima o tu camino de alguna manera claro. como una guía, ¿no? Ahora, en tiempos, y volvemos nuevamente a este tema de la inmediatez, ¿no? Porque al final del día estamos en un tiempo donde la gente todo lo quiere rápido y todo, no quiere que le cueste nada, donde hay tantas inmediatez emocional y vínculos hasta rígidos. ¿Qué significa tú como terapeuta y como autor también cuidar las emociones propias sin cerrarse al amor? Es como la base de todo, ¿no? Porque yo tengo muy claro que mi rol en esta vida es ser sanador, ¿no? Entonces yo no puedo sanar si no estoy bien. Entonces la primera persona que tengo que sanar y que tengo que cuidar soy yo, ¿no? Y Ujú, a veces sanar implica darse tiempo, ¿no? Y a veces también por eso paso muchos meses sin escribir, porque yo primero necesito procesar lo que ha pasado, lo que me estoy viviendo, necesito volver a encontrar mi punto de equilibrio y eso lleva tiempo. Ya aprendí que no necesito sanar todo de momento, rápido, ahorita, urgente, ¿no? Pues yo voy a sanar cuando sea el momento y mientras voy a seguir viviendo y voy a seguir haciendo lo que me toca, pero principalmente tengo que cuidarme yo, ¿no? Entonces, eso con el paso del tiempo creo que es algo que he perfeccionado, ¿no? He aprendido mucho como a no dejarme de lado en el afán de querer ayudar a otros todo el tiempo, ujú. tanto en los libros como en la terapia, ¿no? Porque yo soy el principal que tiene que tomar terapia antes de dar terapia a los demás. Mira qué punto tan interesante estás compartiendo.
Y muchos colegas no toman terapia. Yo tengo Sí. muchos colegas que no toman terapia y así se la viven, ¿no? Y Ujú, es como de, bueno, también tienes temas que hablar, ¿no? ¿Por qué no? No, es que yo mismo me doy terapia. Eso es imposible. No te puedes no. dar terapia a ti mismo. Sí, porque no estás, Inclusive, o sea, no estás siendo, sí, o sea, de alguna manera sí estás siendo partidario de tus emociones, o sea, ¿no? claro, claro. Y por eso de repente hay terapeutas que en terapia casi terminan llorando con el consultante, ¿no? Pues están terapeando ahí mismo, se están espejeando con el Ajá. consultante, ¿no? Que no está mal, pero uno no está ahí para llorar junto con el paciente, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que el principal que tiene que tomar terapia soy yo, ¿no? Para gestionarme, para hablar de mis cosas. De verdad, hay temporadas en el año en donde no quiero atender gente, quiero atenderme yo. Ujú, Entonces le hablo a mi psicólogo y le digo, oye, necesito verte estas semanas, ¿no? Dame, agéndame. Y entonces empiezo otra vez a tomar terapia para hablar de cosas, ¿no? ujú, De mis asuntos. Y una vez que ya siento que pude acomodarme, bueno, pues retomo todas mis actividades, ¿no? Pero sí creo que el autocuidado es principal, ¿no? Inclusive como autor, yo tengo muchos amigos que dicen, bueno, es que escribir ya es una terapia en sí, te cura. Sí, claro, escribir es muy sanador. No hay nada más íntimo que escribir. Yo mismo lo he comprobado. Para mí escribir es muy sanador, es muy catártico. Yo a través de la escritura he podido acomodar muchos procesos mentales y emocionales míos, pero no es terapia. Y yo se lo digo a la gente, ¿no? Un libro, por más bueno que sea, no es terapia, no no, sustituye la terapia. Los libros son muy buenos compañeros, complementos de la terapia. Y un libro, claro que te puede confrontar, un libro, claro que te puede orillar a cuestionarte y hacerte las preguntas que necesitas, pero no es terapia. Porque al final lo que funciona de la terapia es la capacidad del terapeuta para confrontarte. Y el libro, aunque te puede poner sobre la mesa ciertas cosas para que tú te cuestiones, no te va a confrontar de la manera en la que te va a confrontar una persona de carne y no, hueso en sesión, ¿no? así es. Entonces yo muchas veces a los lectores, a mis lectoras, que yo agradezco cuando lo dicen, ¿no? De, es que tu libro fue como terapia, sí les recuerdo, qué bueno que este libro les ha ayudado a sanar. Pero acuérdense que ninguno de mis libros está hecho con la intención de sustituir a sus terapeutas de confianza. Siempre vayan a terapia, siempre que lo necesiten, háblenle a su psicólogo de confianza. Y claro, en el Inter regresen a las páginas de esos libros que les ayudan a continuar, porque yo lo hago. Yo tengo a mis autores y a mis libros de apoyo emocional, a los que siempre vuelvo cuando la vida se pone un poco complicada o rara. Y en esas páginas como que vuelvo a encontrar paz, equilibrio, pero también le llamo a mi terapeuta, ¿no? Y entonces ese es como el combo que uso. Claro, estás ahorita, se me vino a la mente justamente algo que vi en una entrevista o en un programa, un actor mexicano que estaba con este problema muy serio de, pues, un dolor no canalizado, ni sanado, ni mucho menos, y iba a terapia y le decían, lee este libro, ¿no? Entonces también luego de repente como que la gente se encuentra con ese tipo de asistencia o apoyo Claro, y como bien dices tú, lo que necesita también es esa persona que escuche que le entienda, pero que también le permita reaccionar, ¿no? O sea, qué importante es todo esto. Como bien dices, tu libro es una forma también como de abrir esa puerta, a lo mejor encontrar algún detalle que te salta exacto. y entonces dices, ¿sabes qué? Por aquí es y realmente necesito alguien que guíe, ¿no? Por ejemplo, ahorita en un inicio yo compartía una frase que me encanta de Schopenhauer que dice que no hay antídoto contra el dolor causado por los encuentros, pero hay que aprender a vivir con esos encuentros que causan dolor. Así es. Como terapeuta y como escritor, ¿cómo se vive con esos encuentros sin que duelen, pero sin que te quedes atrapado en ellos? Yo creo que en mi caso personal he aprendido a hacerlo desde la aceptación de lo que no puedo cambiar, ¿no? De lo que tengo que vivir para mi propio crecimiento y la forma en la que los sublimo o en la que los trabajo es justo cuando puedo crear con ellos. Ujú, Y ok. la forma en la que creo es haciendo libros, ¿no? Entonces muchas de las cosas difíciles que yo he vivido me han servido para crear cosas y creo que así lo transformo y así aprendo a vivir con ello. Y ahora
a este punto de la vida donde me encuentro ahora, la verdad es que ya no le tengo miedo a estos desencuentros o a estos pasajes más oscuros de la vida, porque sé que de ahí generalmente puedo crear algo, ¿no? Ujú. Y en el momento, aunque pueda ser doloroso, sé que después viene la claridad del análisis para decir, ah, bueno, pues con esto que me pasó, creo que quiero escribir sobre esto o hablar de esto o compartirle a la gente esta visión. Y así es como yo también lo trabajo. Entonces yo ahorita estoy en un punto como, como que, sabes, estoy en esa edad en donde te caen los 20, lo aceptas y estás muy bien con ello. De hecho, me encantó la advertencia que viene en tu libro, ¿no? Este libro te romperá el corazón. ¿A qué te Así es. refieres con ello? Que no es un libro con un final feliz, no es un libro en donde de repente todo vaya a solucionarse mágicamente. Creo que ahorita vivimos una ola a nivel literatura en donde estamos obsesionados con los finales felices, con los Ujú. finales idealizados, romantizados, que siempre han existido, ¿no? A lo largo de la historia de la literatura. Pero creo que ahorita, particularmente en este punto histórico de la vida, hay una obsesión, una ola por los finales bonitos, ¿no? Por todo Ujú. lo que se soluciona mágicamente, por lo idealizado. Y creo que una de las cosas que diferencia mi escritura de otros es que a mí me gusta retratar la realidad. O sea, me gusta retratar la realidad como es. Y si en esa realidad hay finales alegres, qué bueno, se plasman. Pero a veces no hay. Entonces, me gustó poner esa advertencia un poco juguetón al inicio, como una manera de decirle al lector o a quien lo lea, este no es un libro para que al final tú puedas sentirte como más a gusto contigo, ¿no? En el sentido de decir, ah, qué bonita historia de amor leí. No, sí te va a romper el corazón, porque quizá este libro es la historia que va a... Perdóname, se cruzó el perro aquí. Yo también tengo dos, no te apures. Entonces, me gustó esa advertencia porque es una forma de decirle al lector, ábrete también a sentir lo que es romperte el corazón para Ujú. volverte a reconstruir, ¿no? Es bueno de repente saber que no todo nos va a aliviar y no todo nos va a reconstruir de momento. A veces hay que estar un poco rotos por un tiempo, porque en esas roturas encontramos lo necesario para aprender, ¿no? De hecho, en el libro hay una cosa muy curiosa que se me ocurrió, y es que en uno de los lados, uno de los personajes tiene una charla con un amigo que lee las cartas. Ok. Y este amigo, y creo que ese amigo es un poco una proyección porque yo también leo las cartas. Y este amigo le hace una tirada y obviamente la tirada que sale es una tirada que le dice, ya salte de esa relación, ya déjalo, ¿no? Pero en el diálogo, el protagonista le dice, oye, dime cuál es, sácame una última carta para saber qué voy a hacer, qué va a pasar después. Eh, y sale una carta, pero no le dice cuál es. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque muchas veces a la gente nos gusta mucho que nos digan qué va a pasar, cómo lo voy a resolver, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, este amigo no le dice cuál es esa carta que sale y literalmente le dice, no, no te voy a decir qué carta es, te lo diré después. Ahorita lo único que te tengo que decir es que las cartas ya te dijeron que te tienes que ir de ahí, pero no te voy a decir cuál es esa carta. Y esa carta, sin embargo, la metimos en el libro, sí está en la historia. Esa carta la imprimimos en una de las páginas del libro, ahí está impresa. Es que llegaron aquí a casa. Entonces, una de las cartas sí está impresa en el libro, ¿no? Y me pareció que es muy curioso que el lector encuentre la carta en la historia, porque sí está oculta. Y esa carta al final lo que significa es lo que va a pasar después de la ruptura, Ok, ¿sabes? Permíteme tantito. sí. Ay, es ¿Me que se escuchas ponen tú a locos mí? acá. ¿Tú sí me escuchas a mí? Yo sí te escucho. Ah, perfecto. Fíjate que Entonces, justamente ahorita lo que estás aquí platicando, se me vino a la mente esta analogía del kintsugi. Me imagino que has escuchado sobre él. sí,
Es una Justo, técnica de origen japonés, ¿no? Que se usa justamente para reparar esas fracturas en la cerámica con una resina así es mezclada dorada. con oro y después se convierte en algo aún más valioso, ¿no? Entonces, qué interesante que el sentirse rotos, pues no siempre tiene un contexto negativo, ¿no? No, y es necesario y hay que abrazarlo, ¿no? Y a veces no es necesario buscar lo que va a pasar después, cómo lo voy a superar, cómo voy a sanar. No, no, no. Hay que aprender a vivir rotos un poquito y después con las roturas vamos a ir encontrando qué va a pasar después, ¿no? Ujú, Y creo que eso es lo que quiero que la gente entienda con este libro. Por eso les puse al inicio, este libro te va a romper el corazón y es necesario que abraces ese corazón roto, abrázalo. Nos da un temor terrible que nos rompan el corazón, nos da un temor terrible vivir rotos o con la ruptura a cuestas, con el dolor que provoca las emociones de una relación que termina. Pero yo he encontrado que los mayores crecimientos están justo en aprender a abrazar esas emociones. Por eso la analogía del invierno entre nosotros. Hay que ujú. abrazar los inviernos para que lleguen las primaveras. No Así hay es. primavera sin el invierno antes. Así es. Ahora, antes de irnos, porque tenemos ya el tiempo prácticamente contado y la verdad he estado disfrutando mucho de esta charla contigo. Si el invierno entre nosotros pudiera dejarle una frase a quienes hoy están viviendo su propio invierno emocional, ¿cuál sería? Que en soltar a alguien a quien alguna vez amamos, también es amor. También hay amor en dejar ir. Amor a esa persona y también amor a nosotros mismos. Excelente. Qué gran idea para poder no nada más analizarla, sino reflexionarla. Y justamente, pues no queremos hacer como que el spoiler alert de todo el libro. Ahorita ya nos contaste varias cosas muy interesantes como la carta y todos estas matices de las mismas historias de los dos personajes. Pero platícanos dónde podemos conseguir tu libro, cómo podemos acceder a ti también. Aquí tienes tu espacio. Antes El de... libro ya está en todas las librerías del país, Sanborns, Gandhi, Amazon, Busca Libre, en la página de la editorial, en penguinlibros.com. Está en todos los formatos, hay audiolibro, el audiolibro lo narro yo. Casi todos mis libros los he narrado yo y este no podía ser la excepción. Yo quería ser justo el narrador de esta historia, también como una forma de dar matiz a estos personajes, ¿no? Entonces, el libro ya lo pueden encontrar en todos lados. Voy a estar en Phil, Monterrey, el próximo domingo, 19 de octubre, a las 3 de la tarde en Cintermex. La entrada es libre y me va a encantar ver otra vez a la gente de allá en tierras regias, porque siempre es un gusto volver a Monterrey y ver que cada vez la Phil crece más, hay más lectores, más lectoras. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Alex Toledo. Estoy en todas mis redes sociales, mis cuentas están verificadas. Y pues ahí estoy compartiendo un poco de mi día a día, mi vida diaria, cuando escribo, cuando no escribo, un poquito de ocurrencias, el día a día y bueno, por supuesto, todo lo que hago relacionado a los libros. Muchas gracias, Alex. Qué placer conocerte y espero verte este 19 de octubre aquí en Monterrey. Claro que sí, Gris, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Mucho gusto y todo el éxito. Igualmente, gracias. Bye. Hasta luego.